Más importante. Bueno, no solo esto, sino que todo lo que avancemos de ahora en adelante, porque es lo que más van a ver. No solo de la materia, tal vez hasta del año, junto con cardiología, hipertensión arterial, diabetes, es lo que uno más ve. ¿Ya? Entonces, por eso quiero que presten atención. Vamos a hablar primeramente anatomía, histología, fisiología y luego fisiopatología de la diabetes. Y las posteriores clases, diagnóstico, tratamiento y complicaciones. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que saber es la anatomía del páncreas. El páncreas está constituido por tres porciones. ¿Ya? Una cabeza, cuerpo, cola. Y como se fijan acá, tiene un peso aproximado hasta de 100 gramos, mide de 14 a 18 centímetros. ¿Ya? La anatomía es importante en la parte del sistema digestivo, pero también en la parte del sistema endocrino. ¿Ya? Tenemos dos tipos de glándulas en el páncreas: glándulas de secreción endocrina y de secreción exócrina. La parte exócrina seguramente ya lo han visto o lo van a ver o lo están viendo en la parte de gastroenterología. Lo que vamos a ver nosotros es la parte de endocrinología. ¿Ya? Sin embargo, recordar la anatomía es algo importante. ¿Por qué? Porque no sé si alguna vez han escuchado el término de diabetes pancreatogénica, diabetes tipo 3C. Son diabetes que ocurren secundario a una pancreatitis. Y en eso es muy importante la anatomía, como vamos a ver en posteriores avances. ¿Ya? Fíjense, esta es la población, este es un corte transversal del páncreas. Acá tenemos todo lo que son los acinos pancreáticos que se encargan de secretar enzimas digestivas. Y lo que nos importa a nosotros son los islotes de Langerhans. ¿Ya? Dentro de los islotes de Langerhans tenemos distintos tipos celulares. Tenemos las células alfa, beta, delta, esos tres tipos celulares. Y si se fijan, acá dice en qué cantidad se encuentran. Por ejemplo, las células alfa son un 15 a un 20% de la población pancreática endocrina. Las células beta son la mayoría, son aproximadamente 70%. Si se fijan, la mayor cantidad de células de los islotes son beta. ¿Y qué producen? Producen insulina. Y las células delta son apenas un 10% y se van a encargar de la síntesis y secreción de la somatostatina. Y menos de un 2% del polipéptido pancreático. ¿Ya? De todo esto, ¿qué es importante? La insulina, todas estas hormonas, principalmente las dos de arriba, el glucagón y la insulina, van a encargarse de regular la glucosa, que es algo importante en el tema de diabetes. Y acá, otra cosa importante, esto de acá casi no hay en ningún libro, les apuesto, busquen lo que quieran y no van a encontrar este dato de acá, pero es un dato muy importante. ¿Dónde se encuentra la mayor cantidad de células beta en el páncreas? Se encuentran en el cuerpo y en la cola, no así en la cabeza. Igual ese es un dato importante, ¿por qué? Porque en una pancreatitis, ¿cuál es la primera parte comprometida en el páncreas? ¿Alguien piensa distinto que Ricardo? ¿Ustedes ya han avanzado gastro o están avanzando? ¿Ya han avanzado pancreatitis? Todavía no. Ya, pero por lógica, si tenemos esta anatomía de acá y tenemos, ¿cuál es la principal causa de pancreatitis? Son dos, ¿no? ¿Cuáles son? Causas alcohólicas y litiasis. Si viene un lito del conducto colédoco y obstruye esta parte de acá, ¿qué va a pasar con este conducto? Que es el conducto de Wilson, se va a obstruir y va a haber una inflamación de todo el páncreas, lo cual conocemos como pancreatitis. ¿Cuál es el segmento que se va a comprometer primero en una inflamación? Sí. La cabeza, ¿no? Va a comenzar por la cabeza y va a ir progresando al cuerpo y posteriormente a la cola. Entonces, cuando hay una pancreatitis severa, esta va a iniciar en la cabeza y puede no dar diabetes, pero con el paso de la enfermedad, si esta es grave, va a ir progresando a cuerpo y hasta cola, pudiéndonos causar una diabetes secundaria a una pancreatitis. ¿Ya? Entonces eso tengan en cuenta, este dato de acá es importante. ¿No hay nadie más afuera? Estamos en clase de esto ahora. Fíjense, la mayor cantidad de células beta se encuentran en la parte del cuerpo y de la cola. ¿Ya? Ahora vamos a empezar a hablar poco a poco de las hormonas, principalmente de la insulina. ¿Ya?
Esta es la composición de la insulina. Ya la insulina es una hormona que ustedes ya saben de qué tipo según su estructura. Según su estructura, ¿qué tipo de hormona es? ¿Cómo se clasifican las hormonas según su tipo de estructura? Según su composición. Alfa, beta y... No. Hemos avanzado en generalidades. Según su composición, ¿qué tipos de hormonas hay? No había ingresado todavía. Derivadas, polipeptídicas, amínicas y esteroideas. Son 3 tipos, ¿no ve? Consta que en segunda instancia va a entrar todo lo de la materia, así que tienen que ir aprendiendo, ¿ya? Entonces acá, fíjense, la insulina es una hormona polipeptídica, es decir, derivada de proteínas, ¿ya? Y fíjense, está compuesta por 51 aminoácidos. Fíjense esta de acá. Esto verde es la cadena alfa y tiene 21 aminoácidos. Y esta de acá es la cadena beta y tiene 30 aminoácidos. Hacen un total de 51 aminoácidos. Y ambas cadenas están unidas por puentes de disulfuro, ¿ya? Entonces esta de acá es una hormona que se va a encargar de la regulación de la glicemia. Por eso es que es importante, porque en la fisiopatología van a ver que hay un déficit de esta, ¿ya? Su estructura, como les dije, 50 aminoácidos y 21, un total de 51. ¿Por qué es importante? Porque va a participar en el metabolismo tanto de hidratos de carbono, proteínas y de lípidos, ¿ya? ¿Cómo se sintetiza la insulina? La insulina se sintetiza en las células beta pancreáticas y tiene una serie de etapas. Fíjense, va a comenzar como una preproinsulina en el núcleo. Entonces se produce en el núcleo celular la preproinsulina que tiene 104 aminoácidos y es esta de acá. Fíjense, esta es la preproinsulina. Tiene una cadena alfa, una cadena beta, tiene un péptido C, que es un péptido conector que conecta las dos cadenas, y tiene un péptido señal. Son 4 porciones de la insulina. Eso conocemos como preproinsulina de 104 aminoácidos, ¿ya? Después de eso, ¿qué va a pasar? Esto de acá que está en el núcleo va a pasar al retículo endoplasmático rugoso, donde va a haber una escisión, es decir, una ruptura de esas cadenas, y va a haber la formación de la proinsulina, ¿ya? ¿Y cuál es la proinsulina? Es esta de acá. Fíjense, esta de acá que es el péptido señal, lo cortó y se separó. Ahora solo tenemos cadena alfa, beta y el péptido C. Esto de acá es la proinsulina. Una cadena alfa, una beta y su péptido conector. Posterior a eso, esta va a pasar al aparato de Golgi y se va a escindir en insulina, es decir, el último componente se va a retirar. Va a haber una ruptura en esta parte y va a quedar únicamente la insulina madura, que es la que nosotros conocemos, una insulina con su cadena alfa y beta. ¿Entienden ese proceso? ¿Por qué? Porque es importante. Esta insulina posteriormente se va a almacenar en gránulos y va a ser liberada o degradada cuando necesitemos. ¿Por qué es importante? Porque cuando hablamos de diabetes tipo 1 autoinmune, para ver la reserva de insulina nosotros medimos el péptido C y no la insulina. Y para eso tenemos que saber que, fíjense, el péptido C va a producirse en la misma cantidad que la insulina. ¿Por qué? Porque inicialmente son un solo componente. Entonces nosotros al medir el péptido C vamos a saber cuánta cantidad de insulina tiene nuestro paciente, ¿ya? Entonces son esos los pasos. Inicialmente se sintetiza en el núcleo como preproinsulina, pasa al retículo endoplasmático rugoso, se escinde, se transforma en proinsulina. Esta proinsulina pasa al aparato de Golgi y se divide más todavía en la insulina madura. Esta se va a almacenar en gránulos y posteriormente va a su liberación o su eliminación. Estos son los pasos, ¿ya? En cuanto a la secreción de la insulina, nosotros tenemos el páncreas en esta parte de acá, ¿ya? Acá tenemos los islotes de Langerhans y dentro de estos islotes tenemos las células beta, que son las encargadas de producir la insulina y de secretarla. Entonces, ¿cómo va a darse la secreción de la insulina? Vamos a hacer un dibujo más grande. Esta de acá es una célula beta y la vamos a ampliar, ¿ya? Esta es la célula beta y tiene acá su receptor para insulina y para glucosa. ¿Qué va a pasar? Fíjense, hay un receptor de glucosa, es decir, que va a medir la cantidad de glucosa y va a permitir la entrada de la glucosa. Cuando la glucosa ingresa a la célula beta y lo hace a través de un conducto que se llama transportador de glucosa 2, esta glucosa va a entrar y hay un sensor en cada célula que se llama glucoquinasa. Esa glucoquinasa va a transformar esta glucosa en piruvato.
el piruvato va a ingresar a la mitocondria y eso de ahí ustedes ya lo dominan porque lo han avanzado en bioquímica, el ciclo de Krebs. ¿Cuál es la moneda universal de energía? ¿Cuál? Es el ATP, ¿no? Que es la adenosina trifosfato, es decir, todas nuestras células utilizan ATP para energía, para que una célula pueda funcionar. ¿Y el ATP de dónde se lo obtiene? El sustrato es la glucosa. Es decir, toda esa glucosa que nosotros tenemos es captada por la célula, transformada en piruvato, ingresa a la mitocondria y todo esto va a dar como resultado la formación de ATP, que es la moneda universal de la energía. Este ATP va a salir de la mitocondria y fíjense, va a haber una relación ATP-ADP aumentada. ATP va a aumentar mientras que la ADP, que es la adenosina difosfato, va a disminuir. Todo eso nos va a llevar a un estímulo. ¿Qué estímulo? Fíjense, va a ocasionar que haya un cierre de los canales de potasio y al haber un cierre de los canales de potasio, ¿qué se produce? ¿Repolarización o despolarización? Es igual, ya lo han visto en fisiología. ¿Cómo? Va a causar una despolarización de la célula y ese es un estímulo para que el calcio que está en el espacio extracelular ingrese dentro de la célula. Y ese es el estímulo que va a hacer que todos estos gránulos que estaban almacenando insulina migren hacia la superficie de la célula y liberen la insulina. Ya, ese es el mecanismo por el cual se secreta la insulina. Si se dan cuenta, ¿cuál es el principal regulador? ¿Cuál es el principal regulador? El calcio. La glucosa. Es la glucosa la que va a ser captada y va a ocasionar que liberemos insulina. ¿Ya? Entonces ese es el principal estímulo para la secreción de la insulina, es la glicemia. Este de acá es el receptor de la insulina. ¿Ya? Ustedes igual ya han avanzado esto en la parte de histología. Nosotros tenemos una célula y esta célula va a tener un receptor en esta parte de acá. El receptor tiene tres partes, una parte extracelular, que sería esta de acá, tiene una parte transmembrana, que sería esta de acá, y una parte intracelular. El receptor de la insulina está constituido por dos cadenas alfa, fíjense, una subunidad alfa, 2, y dos subunidades beta, y estas están unidas por puentes de disulfuro, ¿ya? Acá, las subunidades alfa son extracelulares, en cambio las beta tienen un componente transcelular. Y acá, ¿qué sería lo importante de todo este dibujo? Que la parte de adentro tiene residuos de tirosina quinasa, que es el que va a llevar todo el estímulo en cascada de los efectos de la insulina, ¿no? La secreción de la insulina. Fíjense, la insulina es secretada en cantidades equimoleculares con el péptido C. Es lo que hemos visto, se produce todo esto de acá, se va a separar el péptido C y la insulina. Y es decir, hay la misma cantidad de péptido C que de insulina. Hay una diferencia en su metabolismo, es decir, en la eliminación. 60% de la insulina va a ser eliminada por el hígado y el restante 40% a nivel renal. En cambio, el péptido C es eliminado únicamente por vía renal. ¿Y eso qué nos va a dar como resultado? Que hay una mayor vida media del péptido C. Fíjense, tiene una vida media de 35 minutos. En cambio, la insulina tiene una vida media de 5 a 8 minutos. Por eso es que en los análisis nosotros no pedimos insulina para ver cuánta cantidad de insulina hay. ¿Por qué? Porque tiene una vida corta y se elimina. Nosotros pedimos el péptido C. Si el péptido C está alto, significa que ese páncreas está produciendo insulina. Si el péptido C es bajo, significa que no hay una producción adecuada de insulina. Y eso nos va a ayudar a hacer diagnóstico de los distintos tipos de diabetes que hay. ¿Ya? ¿Cómo se secreta la insulina? Ya hemos visto que el principal regulador es la glicemia, que va a estimular la liberación de la insulina. Al día nosotros producimos y liberamos de 6 a 38 unidades de insulina al día, ¿ya? De los cuales, fíjense, 50% va a ser secretado en condiciones basales. Es decir, mientras ustedes no hagan nada, ahorita todos ustedes están en condición basal y están secretando insulina. Y el resto, 50%, son postprandiales, es decir, después de comer. ¿Por qué después de comer? ¿Por qué creen que secretamos mayor cantidad de insulina después del almuerzo, de la cena, del desayuno? Porque va a haber mayor aumento de la glucosa, ¿no? Exacto, fíjense, hemos dicho que el principal estímulo para la insulina es la glucosa. Nosotros al almorzar, al desayunar, al tomar la cena, obviamente estamos metiendo una gran cantidad de glucosa a nuestro cuerpo.
Y toda esa glucosa se encuentra en la sangre y tiene que ser captado por las células para síntesis de energía. ¿Y la función esa de quién es? Es de la insulina. Entonces, inicialmente tenemos una secreción basal y después de comer tenemos un pico de liberación de insulina, ¿ya? Este pico se produce generalmente a los 5 minutos más o menos. Y fíjense, este pico es de una acción rápida. ¿Por qué? Porque acá están los gránulos que ya estaban con insulina producida. En cambio, el segundo estímulo es más lento. ¿Por qué? Porque es insulina que recién se está sintetizando y liberando. Entonces, estas son las dos fases de la secreción de insulina. Una fase rápida y una fase más lenta. Que es, ¿por qué? Porque ahí los gránulos de insulina recién están produciendo insulina, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los factores que regulan la secreción de insulina? El más importante es la glicemia. Es decir, si tenemos una glicemia elevada, esto va a hacer que haya un aumento de secreción de insulina. ¿Para qué? Para utilizar esa glucosa, ¿ya? Ese es el principal factor. Sin embargo, otros factores que aumentan la secreción de insulina tenemos el aumento de los ácidos grasos, los aminoácidos, estas hormonas que ya las hemos visto. ¿Se recuerdan? Hemos visto hormona de crecimiento, el cortisol, que son hormonas hiperglicemiantes. Si aumenta la glicemia, por ende la insulina va a tratar de aumentar para meter toda esa glucosa dentro de las células, ¿ya? La estimulación beta-adrenérgica, sulfonilurias y la insulinoresistencia. Todos estos factores van a hacer que haya un incremento en la secreción de insulina. Y otros que van a disminuirla, como por ejemplo el ayuno. Si ustedes no han desayunado, ¿por qué su cuerpo tendría que aumentar mayor cantidad de insulina? Un ayuno prolongado hace que la insulina se suprima. ¿Por qué? Porque si hubiera liberación de insulina y no estamos desayunando, entramos en una hipoglucemia, ¿no? Entonces, el ayuno, la disminución de la glicemia, somatostatina, la leptina, todos estos de acá son factores que disminuyen la secreción de insulina, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos de la insulina? ¿Ya? La insulina tiene efectos a nivel de los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. En los hidratos de carbono, ¿qué es lo que causa? La insulina va a hacer que haya una captación de glucosa por parte de las células musculares y hepáticas. Todo eso con el fin de producción de energía y funcionamiento celular. Ahora fíjense un dato importante, y es importante ¿por qué? Porque vamos a verlo en la parte de crisis hiperglicémicas. El cerebro no necesita de transportadores ni de insulina para captar glucosa. Hemos visto que todas las células tienen, fíjense, esta es una célula normal, ¿ya? Y acá tiene su receptor de insulina. La insulina se une a su receptor y va a ocasionar todo eso, que este GLUT4 ingrese glucosa a la célula y de esa manera capta glucosa. Sin embargo, el cerebro no necesita de transportadores, puede hacerlo sin necesidad de ellos, ¿ya? Además de eso, facilita el depósito de glucosa en la parte del hígado en forma de glucógeno y también interviene en la transformación de glucosa grasa en los adipocitos. A nivel de los lípidos y las proteínas, la insulina es una hormona anabólica, es decir, formadora. Es una hormona que forma proteínas y también lípidos, ¿ya? Es por eso que en la medicina del deporte, en el fisicoculturismo, no solo la gente puede utilizar testosterona, también hay gente que utiliza insulina para la hipertrofia muscular. Porque la insulina es una hormona, la insulina es una hormona que es una hormona anabólica, es decir, que forma proteínas, ¿ya? Sin embargo, en el deporte uno tiene que saber administrarse bien porque la administración es intramuscular y puede causar hipoglucemias, ¿ya? Y esto de acá que quizás es lo más feo, pero es algo que es necesario aprender, las vías de señalización de la insulina, ¿ya? Cuando hemos empezado la materia hemos hablado que hay varios segundos mensajeros, cascadas de señalización de todas las hormonas. No las hemos avanzado porque es algo que no es muy importante, que se van a olvidar y que en realidad en la práctica no les va a servir de mucho. Pero de la parte de la insulina sí es algo importante que lo conozcan, ¿ya? Entonces, las vías de señalización son vías que va a utilizar la insulina para ejercer sus efectos. En el caso de las proteínas, síntesis de proteínas, síntesis de lípidos, y en el caso de hidratos de carbono, la captación de estos hidratos de carbono. Tenemos dos vías. Tenemos la vía de las cinasas activadas por mitógenos, que es la vía de las MAP quinasas. Fíjense, acá la insulina se va a unir a su receptor y tenemos dos posibles vías que van a confluir en la misma, ¿ya? La primera que va a ser una proteína llamada SHC. Esta se va a unir a GRB2 y van a activar a la SOS. Todo este complejo va a activar al complejo RAS.
y ese complejo RAS va a cambiar la guanosina difosfato en guanosina trifosfato para la activación de RAF, MEC, ERK, y esta ERK va a migrar hasta el núcleo de la célula para la transcripción de genes de síntesis de proteínas. De esa manera que va a sintetizar proteínas. Pero puede hacerlo por otra vía, por la vía del sustrato del receptor de la insulina, que va a activar este complejo y va a ir nuevamente a esta vía. Entonces, en resumen, la síntesis de proteínas por parte de la insulina está regida por la vía de las MAP quinasas. En resumen eso, porque aprenderse todos esos nombres ni yo me los sé y nadie se los va a memorizar, ¿ya? La otra vía es la vía del fosfatidilinositol 3 quinasa, y esta vía principalmente nos sirve para lo que es el metabolismo de la glucosa y de los lípidos. Fíjense, igual son nombres un poco complicados. La insulina viene, se une a su receptor, eso va a actuar sobre el sustrato del receptor de la insulina, se une el complejo P10 y acá tenemos fosfatidilinositol 4,5 fosfato, se va a transformar en fosfatidilinositol 3,4,5 trifosfato y va a activar la vía del AKT, que se va a unir a PDK1 y PDK2, y por cada una de estas vías va a hacer sus funciones, que es la disminución de la apoptosis proteica, un aumento de la síntesis de glucógeno, un aumento de la síntesis proteica y un aumento de la adipogénesis. Básicamente lo que hablamos es un efecto anabólico, un aumento de proteínas, un aumento de adipocitos, ¿ya? Entonces esas son las vías de señalización. Y esta de acá es cómo actúa en las células para la captación de glucosa. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Acá tenemos un vaso sanguíneo. En el vaso sanguíneo tenemos glucosa. ¿Cuánto es el valor normal de glucosa? ¿Cuánto? Hasta 99, 70 a 99, ¿ya? Entonces 70 a 99. Y nosotros tenemos en esta parte de acá una célula cualquiera, puede ser una célula muscular, una célula hepática, cualquiera, ¿ya? ¿Cuál es la función de la insulina? Es agarrar esta glucosa que está en la sangre e introducirla a la célula para que ésta forme energía y tenga un funcionamiento. ¿Cómo lo va a hacer? Fíjense, la insulina que está en la sangre va a unirse al receptor de la célula. Ahí está la insulina y se une a su receptor. Todo esto va a causar este mecanismo de acción que va a tener como fin la migración del transportador de glucosa 4, el GLUT4. Entonces acá tenemos un transportador que se llama GLUT4. La insulina se une a su receptor, va a causar toda una cascada de señalización y va a hacer que este de acá migre a la superficie de la célula. Y de esta manera, este de acá pueda captar la glucosa y la glucosa pueda ingresar a la célula para formación de energía. Y de esta manera la insulina también causa que haya una disminución de glucosa. ¿Por qué? Porque si toda esta glucosa se queda acá en la sangre, va a haber una hiperglicemia. La insulina lo que hace es introducir toda la glucosa dentro de las células. Ese es el mecanismo por el cual actúa la insulina, ¿ya? La insulina se une a su receptor, toda esta cascada permite la migración del GLUT4 que viene a la superficie y la glucosa puede ingresar a la célula a través de ese transportador, ¿ya? Eso era la fisiología y lo básico. Ahora vamos a pasar a la fisiopatología, que ya es lo verdaderamente complejo, ¿ya? Cuando nosotros, lo veo con cara de asombrado, pero es medicina, ¿no? Cuando se ha metido en medicina, ya va a ser fácil medicina. Obviamente es difícil, ¿no? Entonces nosotros cuando hablamos de fisiopatología de la diabetes, esto comenzó en el 2009, ¿ya? Un médico que se llama De Fronzo, que no lo anoté acá, pero seguramente va a aparecer en un momento, descubrió que la fisiopatología de la diabetes tenía en ese entonces 3 pilares. Fíjense, yo esto ni siquiera lo avancé porque yo egresé antes. O sea, yo lo que aprendí realmente era algo que ya no existe. Esto se descubrió en 2009 y él lo llamó el triunvirato de la diabetes tipo 2. Son 3 componentes, decía. Fíjense, un páncreas que disminuye la secreción de insulina, un hígado y un músculo que disminuyen la captación de glucosa y este hígado que aumenta la producción hepática de glucosa. Él decía, son estos 3 mecanismos que causan hiperglicemia y nos da diabetes. Eso era lo primero que ese médico vio. ¿Y cómo lo explicaba? Con este dibujo de acá, ¿ya? Fíjense, la insulinoresistencia, nosotros hemos hablado que hay una célula y todas las células necesitan captar glucosa, ¿verdad?
¿Para qué? Para disminuir la cantidad de glucosa que hay en la sangre y para formación de energía, que es el ATP. Entonces, muchas veces este receptor de la insulina no llega a unirse con la insulina. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo de resistencia, es decir, este receptor no acepta a la insulina y por ende toda la glucosa que está en el torrente sanguíneo se queda en el torrente sanguíneo, porque no ven cómo puede ingresar, ¿ya? Y eso puede pasar ¿por qué motivos? Un exceso de grasa visceral, es decir, la obesidad central, un perímetro abdominal aumentado, mujeres mayores a 88, hombres mayores a 102, antecedentes familiares, un alto consumo de carbohidratos y sedentarismo. Todos estos factores confluyen en insulinoresistencia, es decir, que el receptor de la insulina no permite la acción de la insulina, ¿ya? Y por ende no permite el ingreso de glucosa. ¿Cómo creen que va a responder el páncreas ante ese evento? Estamos diciendo que nosotros tenemos una célula, ese receptor no está permitiendo que la insulina se una a ella. ¿Qué creen que va a hacer el páncreas? Exacto, va a hacer eso. El páncreas, ¿qué va a interpretar el páncreas? Que esta célula no está recibiendo glucosa. Entonces va a pensar, falta insulina, hay que producir más insulina. Y el páncreas va a estimular a todas las células beta a una mayor producción de insulina. ¿Para qué? Para tratar de que la glucosa pueda ingresar a la célula, que es la función de la insulina. Y eso nos va a causar un estado de hiperinsulinemia, ¿ya? Fíjense, normalmente esto es el estado normal de una persona sana. Esta es la fase 2 en una persona que tiene insulinoresistencia. ¿Qué va a pasar? La línea morada es la glucosa, la línea verde es la insulina. Fíjense acá, la glucosa va a estar normal a expensas de ¿qué? De que la insulina va a comenzar a aumentar. Entonces, inicialmente, este aumento de insulina sí va a ocasionar que haya un ingreso de glucosa a la célula, inicialmente. Pero con el paso del tiempo, fíjense, a pesar de que toda esa insulina que se está produciendo está cumpliendo una función de ingresar glucosa a la célula, con el paso del tiempo ya no va a ser suficiente. La glucosa que estaba normal va a comenzar a incrementarse junto con la insulina y ambos van a aumentar. Y va a haber un momento en el cual hay una fatiga de las células beta. Como cualquier persona se cansa, el páncreas igual va a llegar a un estado de fatiga donde no va a poder producir más insulina. Y en ese momento se desarrolla la diabetes. Fíjense, paciente normal, acá ya hay insulinoresistencia. La insulina comienza a aumentar, lo cual mantiene la glucosa normal. Con el paso del tiempo, a pesar de que la insulina está aumentando, la glucosa también va a seguir aumentando. Y va a llegar en la fase 4, en la cual la insulina va a dejar de producirse. ¿Por qué? Porque la célula llegó a un punto de fatiga. Mientras tanto que la glicemia va a seguir produciéndose y esta de acá es la etapa de la diabetes, ¿ya? Que eso es lo que decía este médico. Hay una resistencia a la acción de la insulina, lo cual va a generar hiperinsulinemia y a la larga va a causar una disminución de la secreción de insulina por parte del páncreas, ¿ya? Entonces, este es lo que se conocía hasta el año 2009. Y con eso estuvimos mucho tiempo pensando que ese es el mecanismo por el cual se produce la diabetes. Sin embargo, después de eso llegó nuevamente ese médico de Fronso y dijo, no, estaba equivocado, no son los únicos mecanismos por los cuales se produce la diabetes. En realidad no es un triunvirato, ¿ya? No son solo 3 mecanismos, en realidad son 8 mecanismos por los cuales se produce la diabetes. Y a eso le llamó el octeto minoso. ¿Cuáles ya había descubierto? Había descubierto la insulinoresistencia, que ya la hemos visto. Igual está de acá, el déficit de secreción del páncreas por insulina, que hemos visto que hay una fatiga pancreática. Y también vio esta de acá, un aumento de producción de glucosa hepática. Y posteriormente descubrió que aparte de eso tenemos otros 5 mecanismos que intervienen en el desarrollo de la diabetes, ¿ya? Disfunción hipotalámica, donde se encuentra el centro regulador de todas las funciones que tenemos: la respiración, la temperatura, el apetito, en el hipotálamo. Entonces se vio que las personas que tienen diabetes tienen una disfunción hipotalámica, es decir, pueden tener alteraciones del apetito, lo cual interviene en una mayor ingesta de carbohidratos y posteriormente el desarrollo de diabetes. Aparte de eso, vio el incremento de la reabsorción renal de glucosa, que vamos a verlo ahorita, ¿ya? Fíjense acá.
vio que hay un aumento de la captación de glucosa hepática, que es esto de acá. Hemos dicho que tenemos las células alfa y beta, ¿no ven? En el páncreas. ¿Las alfa qué producen? Glucagón. ¿Y las beta? Insulina. ¿Cuál es la función de la insulina? Permitir que entre la glucosa a la célula. La captación de la glucosa para las células, ¿no ven? Entonces imagínense, nosotros tenemos una célula muscular o cualquier tipo de célula. La función de la insulina es agarrar a la glucosa e introducirla dentro de la célula. Hemos visto que en estos pacientes el primer paso que hay es la insulinoresistencia, es decir, este receptor de la insulina no va a aceptar la insulina, eso va a causar un aumento de esta insulina para tratar de compensar y va a haber una menor cantidad de glucosa que ingresa a la célula. Todo esto que va a ser interpretado, nuestro cuerpo va a interpretar de que hay baja cantidad de glucosa dentro de las células, entonces no hay producción de energía, necesitamos mayor cantidad de glucosa y por eso nuestro cuerpo va a producir mayor cantidad de glucagón. ¿Ya? Y el glucagón es una hormona hiperglicémica, es decir, que aumenta la cantidad de glucosa en sangre. Y eso lo hace a través de la degradación de aminoácidos y lípidos a nivel hepático, proceso que se conoce como gluconeogénesis, ya que se vuelven a vivir en la parte de bioquímica. Entonces, este de acá es un mecanismo. Y esto de acá, ¿ya? La parte renal. ¿Cuánto es el filtrado, el umbral renal de la glucosa? Así igual llama la razón bioquímica. ¿Cuánto? Umbral renal de la glucosa, ¿cuánto es? Cuando nosotros, fíjense, este de acá es un... ¿Qué es todo esto de acá? Es una nefrona, ¿no? Es la unidad funcional del riñón. Entonces, ¿cómo está compuesta la nefrona? Un glomérulo, un túbulo contorneado proximal, asa descendente de Henle, asa ascendente, túbulo distal y túbulo colector. Fíjense, este es el glomérulo donde se filtra toda la sangre. ¿Cuánto es el filtrado normal? El filtrado normal es de 90 a 120 ml por minuto. Entonces, toda la sangre de nuestro organismo pasa por acá. Y todo lo que no sirve, lo desechamos. Y lo que sirve, retorna a nuestro organismo. Pasa lo mismo con la glucosa. Toda la glucosa que está acá, viene hasta esta parte de acá. Se filtra y fíjense, el túbulo contorneado proximal tiene dos segmentos, el S1 y el S2. El S1 se encarga de reabsorber el 90% de la glucosa y el segmento S2, 10% de la glucosa. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la glucosa que llega acá se reabsorbe. Por eso nosotros si orinamos, no vamos a orinar glucosa. Si ustedes hacen un análisis de glucosa, va a salir negativo, que no tienen glucosuria. Una persona sana no tendría por qué estar orinando glucosa. ¿Por qué? Porque todo esto de acá se reabsorbe nuevamente a nuestro organismo. Pero este de acá, estos transportadores, SGLT2 y SGLT1, tienen un límite. ¿Ya? Y eso es lo que se conoce como umbral renal de la glucosa. Y ese umbral renal de la glucosa es de 180 miligramos por decilitro. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier cantidad que sea menor a 180 gramos por decilitro va a ser reabsorbido a nivel renal y por ende en nuestro examen de orina no va a haber glucosa. Pero si nuestro azúcar, por ejemplo, nuestra glicemia estuviera mayor a 180, en esta parte solo reabsorbe hasta 180. El resto vamos a orinarlo y va a salir una glucosuria positiva. ¿Y qué alteración se vio en las personas con diabetes? Se vio que las personas con diabetes tienen un umbral renal de la glucosa mayor de 180. Es decir, pueden tener un umbral de 250, un ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos tienen la capacidad de reabsorber hasta 250 miligramos de glucosa. Y por ende van a tener mayor reabsorción de glucosa y les va a causar hiperglicemia. Ese es otro mecanismo por el cual se desarrolla la diabetes. ¿Ya? ¿Qué otros mecanismos más? Un aumento de la gluconeogénesis hepática. ¿Recuerdan qué es gluconeogénesis? Formación de nueva glucosa. Ya, ¿qué más? ¿A partir de qué? Porque ¿qué es la glucosa? La glucosa la obtenemos a través de ¿qué? De precursores, los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. ¿Qué es la gluconeogénesis? Es igual a una avanzada en bioquímica, yo me acuerdo que lo avancé, así que lo avanzaron ustedes también. ¿Qué es la gluconeogénesis?
¿Qué es la glucogenólisis? ¿Qué es la glucogénesis? La gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir de proteínas y de lípidos, no de hidratos de carbono. ¿Ya? Entonces, en los pacientes que tienen diabetes tienen una mayor posibilidad de su hígado hacer gluconeogénesis, lo cual aumenta la cantidad de glucosa. Otro mecanismo de acción que tienen es la disfunción del efecto incretina. ¿Han escuchado alguna vez lo que son las incretinas? Tal vez no han escuchado. ¿Han escuchado qué es el Ozempic, el semaglutide? ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado? Semaglutide, hasta lo deben utilizar algunos acá y no lo quieren decir. ¿Ya? El Ozempic es una incretina. ¿Ya? Fíjense, ¿qué es la incretina? Este de acá es el tubo digestivo, esta es una célula del intestino. Cuando nosotros comemos algo, nuestro intestino tiene células que producen dos sustancias, que son las incretinas. El HIP y el GLP-1. ¿Qué es el HIP? Es polipéptido insulinotrófico dependiente de glucosa. Y esto de acá es el polipéptido light, en inglés, que significa parecido al glucagón de tipo 1. ¿Cuál es la función de las incretinas? Las incretinas, cuando se producen en el nivel intestinal, lo que hacen es un aumento de la secreción de insulina y una disminución del glucagón. Por eso, una pregunta que les hago: ¿ustedes cuándo creen que uno libera más insulina? ¿Después de una carga de glucosa por vía oral o por vía endovenosa? O sea, mi pregunta sería la siguiente: si yo les pongo a ustedes una ampolla de hipertrosa por la vena y se toman esa ampolla, y otra persona se toma esa ampolla de hipertrosa, ¿quién va a ser mayor hiperinsulinemia? ¿Quién va a tener mayor secreción de insulina? Si les medimos después de esa insulina. Ya, el oral. ¿Por qué? Porque, fíjense, por esto de acá, cuando la glucosa pasa por el intestino, va a estimular a las células del intestino a producir estas incretinas que hemos hablado, el HIP y el GLP-1. ¿Y qué es el GLP-1? El Ozempic es GLP-1, ya la semaglutide es el GLP-1. Entonces, este GLP-1 tiene varios efectos beneficiosos: es tratamiento de obesidad, hígado graso, de diabetes, por diversos mecanismos. Disminuye el apetito, aumenta secreción de insulina, disminuye el glucagón, y todo esto en una persona sana está normal, está conservado, pero en una persona con diabetes hay una alteración de la flora intestinal y por ende va a haber una disminución de las incretinas, que son beneficiosas para nosotros. ¿Qué más? Va a haber un aumento de la lipólisis. ¿Qué es lipólisis? ¿Recuerdan? Es la degradación del tejido adiposo, ¿no? Y eso va a dar como liberación el aumento del colesterol y triglicéridos. Y todo esto de acá son eventos aterogénicos que van a participar en la diabetes. Y acá disfunción de los neurotransmisores. Hemos visto que hay una disregulación del apetito. Entonces él descubrió después que en realidad no era un triunvirato, era un octeto minoso. Son 8 mecanismos por los cuales se produce la diabetes, ¿ya? Sin embargo, después otro médico que se llama Schwartz dijo: no son 8 mecanismos de producción de diabetes, son 11 mecanismos. Y le llamó el onceno atroz, ¿ya? Que son los mismos 8 que vimos en el octeto ominoso, más 3 nuevos que él descubrió, que son estos de acá: alteración de la microbiota intestinal, un proceso inflamatorio permanente y la reducción de la producción de amielina. Son esos nuevos que él descubrió. La mielina. La mielina es una sustancia que es producida por la célula beta conjuntamente con la insulina. Y fíjense todos los efectos que tiene la mielina. Aumenta la saciedad, es decir, que hace que comamos menos. Fíjense, disminuye el vaciado gástrico, es decir, que hace que nos sintamos más llenos y por ende no tengamos más apetito. Disminuye la síntesis de glucógeno y captación de glucosa. Y todos esos efectos nos llevan a una mejora de la insulinemia, ¿ya? Y en estas personas que tienen diabetes se ve alterado todo ese. Y esto de acá, que es un estado proinflamatorio. Hemos dicho que todo estado proinflamatorio causa estrés. Y el estrés causa la liberación de ¿qué hormona? Y el cortisol es una hormona hiper o hipoglucémica. Hiperglucémica, entonces es otro factor de riesgo para diabetes, ¿ya? Y por último, la alteración de la microbiota intestinal. Entonces ese médico vio que por eso, aparte del octeto ominoso, hay otros 3 factores que también desarrollan lo que es la diabetes.
Y luego llegó otro médico y le llamó los 12 discípulos, ¿ya? Pero eso es algo recién que se está desarrollando hace 2 años y que falta investigación para eso. De momento lo que tenemos en fisiopatología sería esto de acá, el oncématro. Son todos estos mecanismos. Y quizás ustedes me van a decir, doctor, ¿qué clase más aburrida? Porque he hablado de receptores, de química, de cascadas, vías de señalización y demás. Y es cierto, ¿ya? Pero estos mecanismos, ¿por qué es importante conocerlos? Porque todos los medicamentos que vamos a utilizar van a actuar en alguna de estas partes de acá. Ustedes cuando están hablando de hipertensión, ¿cómo hacen el tratamiento de la hipertensión? Ya han avanzado ese tema, ¿no? ¿Cómo hacen el tratamiento de la hipertensión arterial? Hablando farmacológicamente, quitando la ingesta de sal, ejercicio, todo eso. ¿Cómo lo hacen? ¿Ustedes pueden utilizar antihipertensivos combinados? ¿Sí o no? Sí. Pueden, ¿no? Pueden combinar, por ejemplo, un enalapril más un losartán, Sí. un nifedipino más un enalapril. ¿A qué familia pertenece el enalapril? Yeca. Yeca. ¿El losartán? Ara 2. ¿Y qué es ARA? Antagonista de los receptores. ¿Qué es el nifedipino? Diurético. No. ¿Ah? Yeca, ¿no? Bien. Es un ACA, un antagonista de los canales de calcio. ¿Ah? Y el enalapril hemos dicho que es un yeca. Levante la mano, ¿quién está de acuerdo? ¿Qué combinación utilizarían? ¿Combinación 1? ¿Combinación 2? 1. ¿Y quién es su docente de cardiología? ¿Es el cardiólogo? Ya. Esto no se hace nunca. Hemos hablado del eje renina, angiotensina, aldosterona. No hay necesidad de combinar 2 medicamentos que actúan en el mismo lugar. ¿Qué hace el IECA? Es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina que está a nivel hepático. Es decir, va a bloquear esto de acá. ¿Y qué hace los ataques con ARA2? Lo mismo, va a bloquear el receptor de la angiotensina. No se utilizan medicamentos que actúan en las mismas vías. Nunca. Ya no sé si les he indicado y se han olvidado, pero esto de acá no tiene sentido hacerlo, porque con ambas están bloqueando lo mismo. Y lo mismo pasa en la diabetes. En la diabetes no sirve de nada que le des 2 medicamentos que actúan en la misma parte, porque no va a haber ningún progreso. Y eso es lo que hacemos en diabetes. Necesitamos conocer toda esta fisiopatología. ¿Para qué? Para ver dónde actúan los medicamentos que vamos a dar y no utilizar 2 medicamentos que actúen en la misma parte, porque el paciente no va a tener ningún beneficio. Nosotros utilizamos medicamentos que actúen en diversas partes, y eso lo vamos a ver en el tema de farmacología. Pero si estos de acá no lo saben bien, farmacología tampoco van a aprender. Y vamos a ver farmacología en el tema de tratamiento de diabetes. ¿Ya? Esto yo se lo voy a enviar hoy día. Vayan leyéndolo, viéndolo, para que en el tema de tratamiento no les sea complicado entender, porque vamos a ver todos los medicamentos, que son más de 12 familias de medicamentos. ¿Ya? Entonces eso, nunca se actúa sobre una misma vía. No tiene sentido. Siempre buscamos otros lugares. Por ejemplo, el ACA es un antagonista de canales de calcio, va a actuar directamente en el vaso muscular. Ya tenemos 2 lugares donde estamos ejerciendo un tratamiento. No se puede combinar IECAS, ya no tiene beneficio. ¿Ya? ¿Dudas que tengan? ¿Dudas? Fisiopatología está bien. Esto de acá está feo, pero está feo. Es medicina, ¿no? ¿Qué querían que A más B?